Imagina que te despiertas mañana en un mundo diferente. No hay democracia. No hay libertad de creencia. La edición debe salir censurada. ¿Entendido, señor? Continuamos. Asegúrense de que no quede ni una palabra sin tachar. Sí, mi capitán. Está todo cubierto. Bien, sigan vigilando. No hay libertad de expresión. El mundo entero está controlado por una sola bandera: la esvástica. No es ciencia ficción. Es el mundo que pudo haber existido si la Segunda Guerra Mundial terminaba de manera diferente. Un mundo donde Hitler ganaba, donde el Tercer Reich conquistaba Europa, África, Asia y eventualmente el mundo entero. Hoy vamos a entrar en ese mundo. Vamos a caminar por sus calles. Vamos a ver cómo sería vivir bajo el dominio nazi. Y vamos a descubrir algo que casi nadie sabe. Algo que los propios historiadores debatan hasta hoy. Pues hubiera durado el Tercer Reich, o hubiera colapsado desde adentro, por su propio peso. La respuesta te va a sorprender. Wait hasta el final. Para entender este escenario necesitamos entender que tan cerca estuvo Hitler de ganar, y la respuesta es incómoda, muy cerca. En junio de 1940, Hitler controlaba prácticamente toda Europa occidental. Francia había caído en apenas 6 semanas. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, todos conquistados. Solo Gran Bretaña resistía, y Gran Bretaña estaba al borde del colapso. Polonia cae bajo las fuerzas que avanzan. Dinamarca y Noruega son controladas, rápidamente subyugados. Erupcionan nubes de tormenta, el peligro es inminente. Churchill tenía combustible para apenas 3 semanas de combatidoreo. La Royal Air Force perdía pilotos más rápido de lo que podía entrenarlos. Los generales británicos le dijeron a Churchill en privado que si Alemania invadía en ese momento, Gran Bretaña caía en 2 semanas. Hitler tenía en sus manos la victoria más grande de la historia moderna. Y entonces cometió el error más costoso de la guerra. El 24 de mayo de 1940, con las tropas británicas completamente atrapadas en Dunkerque, sin escape posible, Hitler dio la orden más inexplicable de toda la guerra. Detuvo el avance de sus tanques por 3 días. 3 días completos, sin ninguna razón militar convincente. Esos 3 días la salvaron la vida a 338,000 soldados británicos y aliados que escaparon por mar hacia Inglaterra. Si Hitler no hubiera detenido ese avance, esos 338,000 soldados morían o eran capturados en Dunkerque. Gran Bretaña quedaba sin ejército. La invasión era inevitable, y la guerra terminaba en 1940. Ese es nuestro punto de quiebre. En nuestro escenario alternativo, Hitler no detiene los tanques. Las fuerzas oscuras avanzan, su poderío es inevitable. Las tormentas se arremolinan, presagiando la conquista. El poder se eleva, la oscuridad lo envuelve todo. Mayo de 1940. En nuestro escenario alternativo los tanques alemanes no se detienen en Dunkerque. El cerco se cierra completamente. 338,000 soldados aliados quedan atrapados sin escape. La rendición ocurrió días. Churchill intenta organizar una evacuación desesperada, pero sin suficientes barcos y con la Luftwaffe dominando el cielo es imposible. Los soldados se rinden en la playa. Gran Bretaña queda sin ejército. Hitler ofrece paz inmediatamente. Sus términos son aparentemente generosos. Gran Bretaña conserva su imperio colonial, conserva su marina, conserva su gobierno. A cambio solo pide una cosa, que Gran Bretaña se mantenga neutral y deje a Alemania dominar Europa continental. Churchill se niega. Pero Churchill está solo. Su gabinete está dividido. El rey Jorge VI presiona por la negociación. Los generales dicen que no pueden defender las islas sin ejército. Y el pueblo británico, aterrorizado por la
idea de una invasión alemana, empieza a perder la fe. Julio de 1940, Churchill es forzado a renunciar. Un nuevo gobierno británico, liderado por Lord Halifax, firma el armisticio con Alemania. Gran Bretaña está fuera de la guerra. Y con Gran Bretaña fuera, Estados Unidos queda solo. Franklin Roosevelt mira el mapa de Europa y ve algo aterrador. Un continente entero bajo control nazi. Pero sin Gran Bretaña como aliado, sin una base de operaciones en Europa, sin la Royal Navy protegiendo el Atlántico, ¿cómo puede Estados Unidos intervenir? La respuesta en 1940 es, no puede. Y Hitler lo sabe. De la incertidumbre, emerge el control. Cada línea, un paso en la existencia global. Su visión sincronizado se preparan, su ambición, épica. Con Europa occidental completamente asegurada, Hitler se vuelve hacia el este, hacia la Unión Soviética, hacia Stalin. En la historia real, Hitler invadió la URSS en junio de 1941, con la mitad de sus recursos comprometidos en el frente occidental. En nuestro escenario alternativo, sin guerra, con Gran Bretaña, sin el Blitz, sin el frente del Atlántico, Hitler puede concentrar el 100% de su poder militar en un solo objetivo. La invasión de la Unión Soviética en nuestro escenario alternativo es 3 veces más poderosa que en la historia real. 10 millones de soldados alemanes, 10,000 tanques, 5,000 aviones, todo dirigido hacia Moscú. El avance es devastador. En la historia real, Alemania llegó a las puertas de Moscú, pero no pudo tomar la ciudad. El invierno ruso los detuvo, los suministros se agotaron. La resistencia soviética fue brutal. Pero en nuestro escenario alternativo, Alemania llega a Moscú con 3 meses de anticipación, en septiembre de 1941, en lugar de diciembre, antes del invierno, con suministros completos, con reservas frescas. Moscú que en octubre de 1941, Stalin huye hacia los Urales. Intenta reorganizar la resistencia desde abajo. Aquí reorganizaré la resistencia, más defensas secundarias. Pero sin Moscú el centro político, industrial y ferroviario de toda la URSS. El gobierno soviético colapsa en meses. Para enero de 1942, la Unión Soviética firma la rendición. Hitler controla ahora desde el Atlántico hasta los Urales, desde el Ártico hasta el norte de África. Es el imperio más grande que Europa ha visto desde el Imperio Romano. Y ahora viene la pregunta más importante de todo este escenario. ¿Qué hace Hitler con ese poder? Hitler tenía un plan para Europa conquistada. Lo llamaba el nuevo orden. Y era exactamente tan horrible como suena. Europa se dividiría en zonas. Alemania en el centro, la raza superior dominando todo. Los pueblos eslavos, rusos, polacos, ucranianos, serían esclavizados o eliminados para liberar territorio para la colonización alemana. Los judíos europeos serían exterminados completamente. El Holocausto, que en la historia mató a 6 millones de personas, en este escenario se expande a decenas de millones. Las ciudades soviéticas serían demolidas o convertidas en colonias agrícolas alemanas. Moscú sería inundada. Hitler tenía planes literales para crear un lago artificial donde estaba Moscú. Leningrado sería simplemente abandonada y dejada morir de hambre. Es el proyecto de genocidio más grande de la historia humana. Pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona cuando habla de este escenario. El Tercer Reich tenía un problema fundamental. Un problema que Hitler nunca resolvió y que con el tiempo hubiera destruido su propio imperio desde adentro: la economía. La economía nazi era un desastre estructural. Funcionaba únicamente gracias al saqueo constante de territorios conquistados.
Cada nueva conquista traía recursos frescos que financiaban la siguiente guerra. Era una máquina que solo podía sobrevivir si seguía conquistando. Pero cuando ya no hay más territorios que conquistar, la máquina se detiene. Los economistas que han estudiado este escenario concluyen algo fascinante. Un tercer Reich victorioso probablemente hubiera entrado en una crisis económica catastrófica en los años 1950 o 1960. La escasez de recursos, la corrupción masiva entre los líderes nazis, la ineficiencia del trabajo esclavo versus el trabajo libre, todo apuntaba hacia el colapso interno. Y había algo más, algo personal. Hitler era un hombre enfermo. Para 1944 en la historia real ya sufría de Parkinson avanzado, dependencia severa de medicamentos y posiblemente daño neurológico significativo. En nuestro escenario alternativo en Hitler victorioso en 1942, todavía tiene ese deterioro físico y mental acelerándose. ¿Quién toma el poder cuando Hitler muere? Himmler, Göring y Goebbels, los tres principales candidatos, se odiaban mutuamente con una intensidad feroz. La guerra civil interna por la sucesión hubiera sido inevitable. El imperio más grande de la historia moderna sembraba las semillas de su propia destrucción desde el primer día, pero Estados Unidos no se quedó quieto. Roosevelt, viendo el dominio nazi sobre Europa y la rendición soviética, convenció al Congreso americano de algo que en tiempos normales hubiera sido invencible. Una movilización industrial y militar sin precedentes en la historia humana. Las fábricas americanas trabajando las 24 horas. Millones de soldados entrenados. La bomba atómica. El proyecto Manhattan. Acelerada con recursos ilimitados. En la historia real Estados Unidos desarrolló la bomba atómica en 1945. En nuestro escenario alternativo, con recursos ilimitados y la amenaza nazi existential, la desarrolla en 1943. Y en 1944, Estados Unidos tiene algo que ningún ejército en la historia ha tenido: armas nucleares y la voluntad de usarlas. Berlín, Hamburgo, Múnich, 3 bombas, 3 ciudades. El corazón del Tercer Reich convertido en ceniza en 72 horas. El nuevo orden nazi dura exactamente 4 años. La victoria es total, pero el mundo que queda después es irreconocible. Europa en ruinas, decenas de millones muertos. El holocausto expandido a una escala inimaginable. Generaciones de trauma que tardaron siglos en sanar. La victoria sobre el nazismo llegó, pero a un precio que ninguna generación debería pagar jamás. ¿Qué nos dice este escenario sobre el mundo real? Nos dice que la democracia, imperfecta, lenta, frustrante como es infinitamente más valiosa de lo que muchas veces reconocemos. ¿Por qué la alternativa? La acabamos de ver. Nos dice que los momentos de la historia que parecen pequeños, un general que da una orden equivocada, un político que toma una decisión cobarde, un pueblo que elige el miedo sobre la libertad, pueden cambiar el destino de millones de personas. El error de Hitler, un Dunker que salvó 338 duró en vidas. Un solo error. 3 días. Y el mundo fue completamente diferente. Vivimos en el mundo que existe porque hombres y mujeres ordinarios tomaron decisiones extraordinarias en los momentos más oscuros de la historia. Churchill cuando todos querían rendirse. Los soldados soviéticos, que murieron en temperaturas de 40 grados bajo cero. Los niños del gueto de Varsovia que se rebelaron sabiendo que iban a perder. El mundo que conocemos, con todos sus problemas, con todas sus imperfecciones, es el resultado de ese sacrificio. ¿Tú crees que el Tercer Reich hubiera colapsado desde adentro eventualmente? ¿O crees que hubiera dominado el mundo para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Dale, like si este video te hizo pensar diferente. Suscríbete porque la próxima semana exploramos otro escenario que involucra a toda América Latina. Y es posiblemente el más impactante que hemos hecho hasta ahora. Hasta la próxima. Battle Paradox.